Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Que sea el Santo Espíritu sobre ustedes. Una vez más en este espacio con todos ustedes. Estamos aquí eh, para discernir unos temas de los cuales hemos venido hablando mucho, pero hoy queremos tomar estos temas y lo titulamos multiseñales. O sea, hay muchas señales eh, espirituales donde nos avisan de que Cristo viene pronto. Entonces, hoy cerraremos un ciclo de hablando de estos temas, pero si Dios permite o Dios quiere que hablemos de estos temas, hablaremos más. Pero vamos a entrar eso en un tiempo de verdad, preparar la novia, que la novia se prepare, que la novia se atavíe para cuando Cristo venga, que la novia esté encendida, que la novia esté fluyendo en esos dones, que los frutos estén en nosotros, y vamos a empezar a trabajar muy fuertemente todo esto de tener esa comunión, esa llenura, y empezar a fluir, a empezar a llenar esa vasija para tener la lámpara lista para la venida del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar de algo. Quiero hacer aquí como unas pequeñas pautas, o mirar unas pequeñas pautas, y vamos a leer en Génesis capítulo 1 versículo 14. Dice 1:14: y dijo Yahweh, luego Dios haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea que el sol y la luna sirven para las estaciones, sirven para eh, marcar los años, pero no solamente para esto. O sea que Dios, ahí de hay una palabra muy clave, y es: sirvan para señales. O sea, sirvan Amén. de señales. O sea que el sol y la luna, cuando ocurren eclipses lunares, lunas de sangre, están hablando de que algo va a pasar en la humanidad. Lo mismo cuando ocurren eclipses solares, también está hablando que algo va a suceder sobre la humanidad. Y en Hechos capítulo 2, este pasaje lo conocemos demasiado, pero lo vamos a mirar. Hechos capítulo 2 versículos 16 al 20, que habla sobre el día del Pentecostés, que todos estaban unánimes, y que de repente llegó pues el Espíritu Santo, llenó la casa donde estaban, y Pedro da su primer discurso. Y en ese primer discurso que el apóstol Pedro da, en el versículo 16 dice: mas esto, esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel habló esto: en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, todavía falta un derramar sobre toda carne. O sea, eso todavía no ha sucedido. Ojo, falta, aquí va en esta parte. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, un tiempo muy tremendo, un mover espiritual muy fuerte. Y vuestros jóvenes verán visiones. Hay muchos jóvenes viendo visiones, eso. Amén. Muchos, y vuestros ancianos soñarán sueños. Muchas personas de edad teniendo sueños y revelaciones. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré derramaré de mi espíritu, y profetizarán en aquellos días. O sea que van a haber unos días, aquellos días. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y Amén. manifiesto. O sea que el sol se convertirá, ¿qué? En tinieblas. Estamos hablando, puede ser que se vaya a apagar el sol, o puede ser que sea un eclipse solar muy fuerte, donde el sol pues se va a apagar, o puede que el sol vaya a parar de dar luz, ¿cierto? Ahí le compete pues al Señor. Y la luna se convertirá en sangre. Entonces, esas lunas de sangre y todo esto, vemos el sol y la luna están mostrando, están dando pautas Ujú. de aquellos días, de lo que dice Joel. Aquellos días habrán señales donde en los cielos y abajo en la tierra. Estamos viendo señales abajo donde en la tierra, y estamos viendo un gran movimiento. eh,
en noviembre del 2021 hubo un eclipse que cogió varios hemisferios de la Tierra. En noviembre del 2021, este eclipse se vio en Asia, Europa, América, norte de Europa, en el este de Asia, África, Australia, Océano Pacífico y toda América, Centroamérica, México y parte de Sudamérica. Ocurrió este eclipse y cogió todos estos hemisferios, o sea, como mostrando y denotando que algo iba a suceder. Entonces, este eclipse fue un eclipse parcial, no total, parcial, o sea que la sombra que fue cogiendo la luna se la fue tragando las tinieblas hasta quedar una pequeña franja de luz, una pequeña franja, denotando que iban a seguir viniendo más tinieblas e iba a quedar un pequeño remanente, y ese pequeño remanente está reflejando una luz muy pequeña de Cristo. Entonces, muy tremendo todo esto. Y en Malaquías 4 habla que Cristo es el sol de justicia. Capítulo 4, versículo 2 dice que Él es el sol de justicia. Y lo vamos a leer. Entonces, si la luna se le quita el sol, pues no puede proyectar ese brillo. Si a nosotros se nos quita la presencia, podríamos representar la luna, entre comillas, nosotros. Entonces, si se nos quita ese sol de justicia, pues no vamos a reflejar muy poco la luz de Cristo, la luz del Eterno. Y vamos a leer lo que dice Malaquías capítulo 4, Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, cuando vemos todo este tipo de señales, está hablando que algo viene para la humanidad. Algo está pasando con la humanidad. Mire, otro eclipse que ocurrió el 14 de diciembre del 2020, abarcó Chile y Argentina y fueron los países más afectados por la pandemia en el comienzo de la pandemia. O sea, los golpeó porque allá esa señal los tocó más. Y cuando Dios permite todas estas señales, pues Dios, mucha gente dice: ay, qué eclipse tan bonito tocó, como se vio la luna de perfecta, como se vio el sol de tremendo. Pero hay un velo que no nos deja ver más allá del escenario de lo que Dios nos quiere hablar y de lo que Dios nos quiere mostrar en aquellos días. Y miren, vemos cada rato, estamos viendo muchos eclipses, muy seguido, muy seguido, muy seguido, muy seguido. Y también estamos viendo muy seguido lo que son esos eclipses solares también, y lunares. Entonces estamos viendo que hay un gran movimiento y todo está como más acelerado. ¿Qué vimos con lo de la pandemia? Hay algo que debemos entender con lo de la pandemia. Vimos que la humanidad está siendo fue sopesada en una balanza. Fue sopesada en una balanza y la humanidad salió desaprobada. O sea que la humanidad sigue viniendo las tinieblas y se sigue tragando la luz, no diciendo que Dios no sea poderoso, pero nosotros no estamos lo suficientemente conectados en este último tiempo. Por eso vamos a entrar mucho a reforzar esa parte, porque necesitamos estar conectados con el cielo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a tener mucha ministración, vamos a tener mucha administración. Le pido al Eterno que nos dé las fuerzas, que me dé las fuerzas, nos dé las fuerzas para poder ministrar mucho, para poder impartirle al pueblo, para que el pueblo se active. Entonces estuvimos en una balanza donde fuimos sopesados, donde mucha gente no cambió la actitud y siguió igual. Entonces la humanidad, mucha humanidad, no fue aprobada, porque en la balanza donde fuimos sopesados no hubo la actitud que Dios esperaba que hubiera. Antes la gente siguió igual o hasta peor. Y acabamos de entrar en un tiempo
de un pisotamiento o de un atropellamiento. O sea que algo más fuerte viene para la humanidad, un tiempo de atropellamiento, y lo que estamos viendo espiritualmente, pues vemos cómo Rusia entró a atropellar. Ahora es un tiempo de atropellamiento, o sea, cosas más fuertes, más tremendas, pero necesitamos la presencia, pero también viene un derramar más fuerte, una protección más fuerte para los que se agarren de la promesa y del eterno y entren y se conecten. En aquellos días van a haber muchas señales, va a haber mucho movimiento, pero va a venir el Espíritu Santo de una manera tremenda y poderosa y grande. Eso es lo que estamos creyendo. Pero para poder creer en eso, entonces, para poder entrar en ese tiempo, necesitamos conectarnos con el cielo, conocer el croquis profético de lo que está pasando y cómo debemos fortalecernos espiritualmente, porque si viene un atropellamiento es como si viniera un toro. Entonces, ¿cómo vamos a torear ese toro? ¿Cómo vamos a vencer ese toro? ¿Cómo vamos a vencer esas estrategias del enemigo? Entonces, hay algo, y es, en todo este tiempo, todas estas señales que estamos viendo, todo este tipo de cosas, hay algo y quiero reiterarlo. El 2 de abril del 2022 comienza el Shemitah o fiesta de Pesa. El Pesa, la fiesta de Pesa o la salida de Egipto, el sacrificio de Yeshua, de Cristo en la cruz, o Jesús, el Cordero inmolado por nuestros pecados, o comienza el año sabático. Y es un tiempo muy profético que nosotros tenemos que conocer todo este enlace y todo esto, porque en un año sabático pues vino Cristo. En un año sabático se manifestó Cristo y su ministerio. Isaías 61:1, cuando él dice que el Espíritu de Yahweh está sobre mí para proclamar el año de la buena voluntad, a declarar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de las cárceles. Amén. Entonces, ahí, pero en un Shemitah también va a aparecer el anticristo. Tenemos que saber eso, porque él imita lo que hizo Cristo y su obra redentora. Entonces, no estoy diciendo que en este Shemitah puede que ocurra, puede que suceda, pero en un Shemitah también va a aparecer el anticristo, que va a traer paz y seguridad a las naciones. Se va a volver un caos todo, y él va a decir, va a salir ese Salvador, va a salir el que va a traer la solución, va a salir el que va a poner todas las cartas sobre la mesa y va a solucionar todos los conflictos, paz y seguridad. Entonces, cuando entramos a un tiempo de esto, un Shemitah, estamos hablando de que Dios también quiere restaurar al pueblo, pero que el enemigo también quiere venir a reciar más, pero que nosotros debemos buscar esa doble porción que Dios quiere derramar sobre nosotros. Entonces, tenemos que estar muy entendidos en todas las señales y entendidos en las estaciones. Y por eso hemos reiterado mucho, y vuelvo y lo reitero, debemos conocer las fiestas del Eterno, debemos conocer las 7 estaciones por donde pasa el creyente. Porque cuando uno conoce las estaciones proféticas, uno sabe que algo se está moviendo y que algo está pasando, porque cada estación profética abre un portal y abre un libro donde se va a contar una historia. Abre un libro o una puerta donde van a empezar a suceder eventos, donde Dios va a derramar bendiciones. Son tiempos proféticos donde se abren ventanas especiales para que nosotros recibamos la bendición del Eterno. Entonces debemos tener todo esto muy claro. Entonces todas estas señales nos están diciendo, es tocando trompeta. El Señor está tocando trompeta, anunciándole al pueblo que algo está pasando. Es como cuando hablábamos, llevan a un enfermo en una ambulancia, pues empieza mismo, prende sus alarmas y empieza la sirena a hacer bulla para que le den vía, y eso es lo que el Señor está avisándonos, para que nosotros le demos vía, para que le demos entrada, porque Él es un caballero, le demos entrada para que veamos el tiempo más glorioso sobre nosotros. Pero debemos
debemos entrar a que Él nos dé vida. Entonces está sonando la trompeta o está sonando la sirena, como cuando llevan a un enfermo grave, no sé usted espiritualmente cómo esté, si esté grave, esté agonizando. Entonces Dios sigue tocando la alarma para que nosotros entremos y comencemos a llenarnos de Él, comencemos a buscar en lo oculto esa llenura espiritual. Entonces tenemos que ser como esas vírgenes prudentes que oyeron y que obedecieron, que fueron obedientes y empezaron a llenar la lámpara. Necesitamos empezar a llenar la lámpara, pero a llenarlas de presencia, a llenarlas de visitación, a llenarlas de ministración de la presencia del Señor. No solamente nos podemos quedar en la enseñanza y en la congregación, tenemos que ir más allá, tenemos que romper ese muro, tenemos que romper ese parámetro, tenemos que romper aún esa comodidad en la que de pronto estamos, tenemos que empezar a derribar todo eso, y usted tiene que empezar a decir, bueno, conmigo qué está pasando, no veo que pasa nada, veo que estoy seco, veo que estoy conformado, veo que estoy estancado, veo que como que no estoy llenando la lámpara, porque la estaban llenando de aceite, y el aceite viene con la instrucción, viene con la administración y viene con la visitación de parte del Eterno. El aceite tiene varias características: la enseñanza, tiene la administración y también tiene la intimidad, que va a ir llenando la intimidad en oración. Entonces tenemos que ir entendiendo todo esto para poder entrar a esa gran llenura que el Espíritu de Dios quiere traer sobre nosotros, que está queriendo traer todo esto: angustia, aflicción, tristeza, desazón. Pues dice que los discípulos se pusieron tristes cuando Cristo dijo que iba a ser entregado, y les dijo, oren acá, en el Getsemaní, y estaban tan tristes que se quedaron dormidos. Entonces todo este escenario nos quiere comprimir, llevarnos a una tristeza, llevarnos a una angustia, para que nos desconectemos con el cielo. Entonces necesitamos conectarnos con el cielo y con el Eterno. Tremendo. Y mire, estamos en tiempos donde hay que estar demasiado despierto espiritualmente y demasiado entendidos. Si no leíamos la palabra, pues yo creo que se volvió el periódico de cada día. La palabra está exactamente cumpliéndose milimétricamente. Es que es demasiado profética. Por eso dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, escuche esto, y vamos a tener que estar, sí, viendo noticias, pero viendo cómo está exacto escrito y cómo fue escrito y cómo ya esas noticias que vemos por los canales de televisión son el cumplimiento de lo que ya estaba profetizado. Esto, aparte de ser muy impactante, también emociona de alguna manera, porque si se están cumpliendo la parte difícil, pues también se va a cumplir al pie de la letra la parte gloriosa. Para los que creen, para los que estamos esperando la promesa, para los que sabemos y creemos que hay una vida eterna, para los que sabemos que hay un cielo, que hay unas moradas que nos están esperando. Entonces, si esta parte se está cumpliendo, la otra también. Entonces, anima, y ahí es donde dice la palabra, y cuando vean que ocurren todas estas cosas, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Entonces, no se desanimen, no se dejen arrinconar, no se llenen de pánico, no, erguíos. Lo que decía mi esposo ahora, empodérense, sean llenos del Espíritu de Dios, levanten cabeza, porque esto quiere decir que si todo esto se está cumpliendo, nuestra salvación, la promesa de la venida de nuestro Mesías, está cerca. Entonces, en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, mire lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, haced bien, dice acá, estando muy atento a qué dicen las escrituras. Entonces, es un tiempo para estar los entendidos, como tienen que ver hoy los noticieros, con un lente profético.
y decir, está pasando esto y esto coincide con esto. Entonces, si está pasando esto, ya viene esta otra parte. Y todo ha sido milimétrico. Hemos leído demasiadas veces a Mateo 24 y hemos leído de pronto muy rápido, pero ahora que uno ve que cada letra se está cumpliendo, impresiona, como les decía, pero también anima, porque también nuestra redención está cerca. Hay algo, y es que con todo esto que está pasando en la actualidad, estas guerras con Rusia, Ucrania y todo lo que se está moviendo, tenemos que dimensionar lo siguiente. Primero, ya estamos en una guerra mundial. Es una guerra fría por ahora, donde no todo el mundo ya está en esa guerra porque todos estamos siendo perjudicados de alguna manera y cada vez esto se va a apretar más y entonces ya empezamos nación contra nación y todo esto se está moviendo, aparte de que todos estos movimientos que se están haciendo, todas estas alianzas que se están haciendo, lo que se están formando son unos bloques de países o grupos que van a acabar de dar cumplimiento a la profecía cuando venga lo que es la guerra de God y Magog. Ahorita vamos a ver algo, entendiendo cómo todo va encaminado hacia allá para que se cumpla también la palabra. ¿Por qué tenemos que tener también toda la mirada en Israel? Israel es clave para que muchas de las señales ocurren en Israel y luego de Israel pues también nos alcanzan a todos los que fuimos injertados, acuérdense, en esa vara. Entonces lo que toca a Israel, la escritura habla de señales que van a ocurrir es en Israel, pero inmediatamente nos alcanza a todos los adoptados y de ahí lo que decía mi esposo ahora tan importante, cada vez que una señal se cumple, entiéndalo como que el Padre está llamando a los suyos, entiéndalo como que ya nos tenemos que alinear, como dice la palabra, que el que robaba ya no robe más. Y entonces diría, y el que fornique ya no fornique más, y el que adultera ya no adultere más, y el que está frío ya no siga más frío, porque acuérdense que era como el Padre reuniendo con un silbido a su pueblo. Cada noticia, cada señal que apunta a un cumplimiento profético es el Padre llamando a su pueblo. Entonces, si volvemos a mirar Mateo 24 y vamos a mirar ciertos versículos, hay algo, el 6, donde dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Todo lo que escuchamos, no solo lo que vemos, sino lo que escuchamos, son puros rumores de guerra actualmente. Siempre está el que dice, pues guerras siempre han habido, pero yo creo que las de ahora no se pueden comparar. No se puede comparar las guerras de ahora, guerras dentro del país, guerras afuera y guerras ya de niveles altos. Entonces yo creo que no podemos obviar que esta señal se está cumpliendo. Dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, que todo esto acontezca es una cosa, que usted y yo sigamos indiferentes es otra. Entonces la señal se está cumpliendo, pero ¿cuál es la reacción de nosotros ante la señal? Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Sabemos cómo va la inflación. Mi esposo ha hablado mucho de lo que es el Shemitah, cuál es el impacto del Shemitah en toda la economía, todo lo que ya venía ocurriendo desde el año pasado cuando él lo habló, pero esto sigue cada vez aumentando, la inflación sigue aumentando, todo cada vez se va a poner más complicado, los terremotos siguen ocurriendo, no ha parado de temblar en diferentes lugares a la vez, y vuelve y dice la palabra, y esto es principios de dolores. ¿Qué es lo que tenemos que entender hoy? ¿Y qué es lo que tenemos y queríamos como ubicarnos para saber qué cosas se están cumpliendo, qué se supone bíblicamente que sigue? Y cuando veamos que eso comienza a aparecer, entonces, ¿qué más? ¿Cómo más se va a mover esto? Y cómo tenemos que estar de alertas, porque de eso se trata. Si la palabra profética avisa, advierte, anuncia, y nosotros seguimos sin tomar medidas, sin tomar decisiones, sin hacer lo que tenemos que hacer, entonces pues la dejamos pasar, y por cuanto no, dice, por cuanto el de tiempo de tu visitación, ¿cómo es que dice?
por cuanto No conociste el no tiempo de conociste. tu visitación, tu casa quedará desierta y vacía. Amén. Entonces, cada que la palabra se cumple, y cada que nos da una alerta y cada que suena trompeta, desconocemos ese aviso, pues vamos a tener la posibilidad de seguir desiertos y vacíos y no poder ir a la bendición o a la promesa. Hay algo que tenemos que entender en este momento y es, eh, dice en Mateo 24, versículo 32, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto ya lo habíamos explicado de pronto el año pasado. Quiero volver a retomar una parte para que entendamos de que sí es a nosotros, sí es a esta generación a la que nos están aconteciendo todas estas señales de las que habla la palabra. Decía que cuando la higuera florezca, y hablábamos de que la higuera tenía que ver con Israel, que a esa generación era la que iba a ver estas señales. Recordábamos que Israel había sido constituido como nación el 14 de mayo del 48. Dice en el Salmo 90:10 que los De días de... 1948. Sí, de Para que la 1900. gente de pronto se... ¿Yo qué dije? Del Del 40. Sí, 48. de 1948. Muy bien. Y dice la palabra en Salmos capítulo 90, versículo 10, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80. Con todo su orgullo es solo trabajar y pesar, porque pronto pasan y volamos. Entonces, la palabra también nos deja un dato importante y es que para el Eterno una generación son de 70 a 80 años. Entonces, cuando Jesús hablaba de que cuando la higuera floreciera, o sea, Israel, de ahí a esa generación pasaría, pues serían 70 80 años y vamos a 1948 y le sumamos 70 80 años, daría entre el 2018 al 2028, ¿cierto? Entonces, para empezar, ubiquémonos de que si somos la generación que iba a ver las señales de su venida, tanto del rapto de la iglesia como de su segunda venida, que habíamos hablado que eran dos eventos separados. ¿Qué más dice la palabra? Que en estos días iban a ser como en los tiempos de Noé, donde la gente seguía comiendo y bebiendo y dándose en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también dice, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la invitación hoy? No podemos ser insensatos como en los días de Noé, donde se advertía, Noé hablaba, Noé decía y nunca pudo que esa generación entendiera. Nosotros, si usted está escuchando esta prédica, entendamos algo, y es que Dios algo nos está hablando y algo tenemos que ajustar. Porque hay veces pensamos que los que tienen que ajustar cosas son los que están afuera, los que no han llegado a los pies del Señor, pero la iglesia del Señor está muy desajustada, lo que decía mi esposo. Estás caminando en el espíritu, estás encendido, estás caminando en los dones que Él te dio, estás cumpliendo el propósito, estás alineado, estás caminando en justicia. No sabemos, cada persona tiene una situación diferente, cada uno de nosotros lidiamos con cosas. Entonces no nos vamos a hacer hoy los del oído sordo, vamos a decir, Señor, ¿yo en qué tengo que alinearme? Ahora decíamos que en Mateo 24 también habla de que el amor de muchos se iba a enfriar y estamos viendo todo lo que estamos viendo ahora, una cultura de la muerte, todo esto y algo muy tremendo y es que cree uno que al ser hijos de Dios y estar entendidos, sabemos y entendemos también cómo se mueven los gobiernos, que es la izquierda, que es la derecha, todos hombres y todos imperfectos, pero al menos de tener claro qué es la derecha, qué es la izquierda, con quién camina la izquierda, y de pronto encuentra uno a veces personas que conocen la palabra apoyando movimientos de izquierda. También Pero acá no tenemos que, hacemos no, política, para nada, pero sí sino que tenemos que entender algo. Hay algo global a nivel mundial donde la izquierda
quiere hacer, tomar ese papel de pisotear, como decía mi esposo, cosas que se deben Pues no la cumplir, izquierda, sino el enemigo que usando usando exactamente, personas, puede ser la izquierda, derecha, lo que sea, todo lo que se salga, y me perdonas claro amor, todo amor. lo que se salga Ujú. de los parámetros de Dios, no solamente la izquierda, porque se sonaría como que somos políticos y que somos de derecha y que defendemos todas las cosas de derecha. No, nosotros solamente predicamos la palabra y hablemos un panorama y no estamos la política y las cosas de Dios nunca se revuelven porque Dios, Cristo nunca se revolvió, Cristo nunca junto a esas dos cosas, las cosas del reino son muy diferentes, abrimos el panorama y les abrimos los ojos Ujú. y hay personajes que pueden hacer mucho daño. Muy bien, pero algo para entender es, usted sí tiene que entender qué se está moviendo, quién apoya la cultura de la muerte, quién cree en los principios bíblicos, quién está en contra de ellos y todo esto, o sea, así de despiertos tenemos que estar de ese nivel. Hay algo que tenemos que entender y es que antes de que aparezca el antimesías, lo que decía mi esposo, que seguramente es en un Shemitah, que empieza ahora en abril, el Shemitah, seguramente puede aparecer este año o no sabemos si en el próximo, no estamos asegurando de ninguna manera fechas, pero lo que sí tenemos que tener claro es que todo el panorama como está actualmente está muy acorde para que aparezca este personaje, porque él debe entrar en un momento en el que haya un caos mundial de la talla del que hay ahora, para él poder entrar y aparecer como esa supuesta salvación para el mundo, porque recordemos que lo que va a hacer es suplantar a Yeshua, a Cristo, y querer parecer que él trae las soluciones. Entonces, el panorama actual pareciera que está muy acorde para que apareciera este personaje. ¿Qué es lo que les queríamos hablar? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios tiene que tener muy claro? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué eventos más o menos podrían ocurrir cuando Él aparezca? ¿Qué es lo que Él viene a hacer? ¿Y qué nos compete a usted y a mí? Estar alertas frente a este tema. ¿Qué dice la palabra? Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 5 al 8, que a este personaje sabemos que es todo un sistema, ¿sí? El anticristo es todo un sistema, pero lo va a dirigir una persona. Y dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 3 años y medio, aunque sabemos que la tribulación va a durar 7 años, pero 3 años y medio es donde va a ser esa persecución tan fuerte, y aquí habla en Apocalipsis de 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero escuche esto tan importante que usted y yo lo tenemos que conocer y saber. No puede decir, ay, yo no sabía que eso era tan malo. Dice el versículo 8, la adoraron todos los moradores de la tierra, escuche esto, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, este tema de que aparezca este personaje y de alguna manera las personas se alineen a él y le sigan todas sus cosas y le hagan venia y todo esto, dice que eso lo harán los que no están inscritos en el libro de la vida. O sea que los que sabemos que fuimos comprados a precio de sangre, esto lo tenemos Y, que tener muy claro. y cuando habla de estar escrito en el libro de la vida, no habla de hacer una oración. Y eso es lo que tenemos que tener muy Muy claro, bien eso. porque cuando, ay, reciba a Cristo, claro, eso es válido. Pero si la persona lo recibe y sigue con su misma vida, pues no lo ha recibido, no ha tenido un encuentro. Ahora, ¿qué me indica a mí que esa persona recibió a Cristo? Que su vida fue transformada, que sus patrones de conducta cambiaron, que sus patrones de pensamiento han ido siendo reformados y han sido siendo
regenerados a lo largo del tiempo, pero si la persona no se le ve fruto y se le ve lo mismo, pues la oración de fe no lo va a salvar. Y esto suena muy fuerte. Uy, pastor, ¿cómo así? Sí, porque por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Ahí tiene que haber un fruto. Porque si yo digo, yo voy a recibir a Cristo y sigo haciendo lo mismo, pues no lo he recibido, no le he abierto la puerta de mi corazón. Entonces, quiero hacer esa claridad ahí para que tengamos claro. Porque si yo recibí a Cristo, donde llega Cristo, Él deja bendición tras Él. Él trae liberación. Él barre la casa, Él limpia la casa, Él adorna la casa. Entonces, vienen muchos cambios en nuestras vidas. Muy importante eso, amor, gracias. Súper importante y de ahí que es todo este afán, examinémonos, no se crea que está bien, nunca se confíe de que usted está 10, yo tampoco. O que ya hice la oración de fe y que listo. Y que ya no tengo más que hacer, que mi vida no necesita un cambio estructural, que si mi oración es de media hora, yo no tengo que ir a otra cosa. Si usted ora una hora, ¿cuánto ayunamos? ¿Qué estamos haciendo? Mire, la palabra es ahora cuando más la deberíamos estar comiendo, palabra. Y hay algo, y es que si comer palabra no te sabe a miel, no te es dulce, la palabra, ahí hay un problema, porque la palabra debería sabernos muy dulce, debería traer paz, debería reconfortarnos. Si usted no siente necesidad de leer palabra, órele al Señor, dígale, Señor, yo no tengo hambre. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Coloqué hambre de la palabra. Entonces, mire también lo que dice en Apocalipsis 14, versículo 14, capítulo 14, versículo 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Esto lo tenemos que tener súper claro, los hijos, los redimidos. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Otro tema ahí es, no sabemos todo este sistema con qué se venga, con qué marcas y qué sistemas traiga, entonces también tenemos que estar muy enterados y no decir, no, yo no sabía, ya estamos aprendiendo esta parte. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 11, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como a los dolores a la mujer encinta y no escapará. ¿Qué es lo que se cree con todo esto que se está moviendo? Esta parte, pues viene este personaje a supuestamente organizar todo y a poner de acuerdo a todas estas naciones en conflicto, pero cuando se refiere Primera de Tesalonicenses tiene que ver es con Israel. Viene lo que vamos a hablar enseguida, lo que es la guerra de Gog y Magog, como estos bloques que se están uniendo van a atacar así como, esto es muy tremendo porque parece como que si ya estuviéramos viendo parte de lo que va a pasar más adelante. Y esto que está pasando con Ucrania, esta forma como llegaron tan descaradamente a violentarlos, algo así para que usted se imagine, va a pasar con Israel. Solo que con Israel, vamos a entender enseguida, el mismo Dios entra y los defiende y ahí se cumple el que me los toca. Que toca Israel, toca a la niña de mis ojos. Impresionante la salvación de nuestro Dios y recordemos que de alguna manera también nosotros estamos ahí injertados cuando cumplimos, estamos alineados y cumplimos su palabra, llegamos a ser ese Israel y eso es lo más, por eso él dice que voy a hacer para mí un pueblo especial, mi especial tesoro. Y es que cuando ya hay pacto con Dios, él trata, no me los toquen. Eso lo vamos a ver enseguida. Eso es muy apasionante, esto es muy emocionante saber Dios tan real. Entonces, cuando dice paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Se trata a un tratado, seguramente van a llegar a atacar a Israel. Seguramente este personaje va a dar una orden de paz, pero lo va a romper. ¿En qué momento la podría romper? Le estamos diciendo más o menos cómo se pueden mover las cosas para que usted esté alerta. ¿Qué pasa? Se cree que romperá el supuesto pacto de paz
a los 3.5 años, 3 años y medio, cuando haga cesar el continuo sacrificio en el nuevo templo y se haga llamar Dios, lo que se llama la abominación desoladora. Mire que aquí entra un componente que se llama templo. Cuando en Israel usted escuche que ya están construyendo templo, todavía más alertas Pero tenemos ¿cuál que estar. templo? El tercer templo. No Explícame. templo, sino el tercer templo. O sea, de templo estamos hablando donde está el muro de los lamentos, que va a ser levantado nuevamente, que era el templo de Salomón. Ese es el tercer templo. Cuando se levante ese, pues ya estamos hablando de esa dispensación o ese tiempo que va a vivir la humanidad antes de la venida de Cristo. Entonces vamos a ubicarnos en un Shemitah posiblemente, que empieza ahora en abril, posiblemente dentro de una crisis mundial como está ahora, podría aparecer este personaje. Después de 3 años y medio, seguramente van a haber muchos conflictos, también con Israel. Él va a hacer firmar un tratado de paz, pero cuando él empieza a ejecutar la abominación desoladora, donde en el templo, que dice mi esposo que entonces en este tiempo comenzarían a construirlo. Entonces son cosas para estar pendientes. Cuando a mí me digan que ya están construyendo el templo, uno dice, Dios mío, entonces viene la otra parte. Por eso queremos alertarlos. Entonces, los 3 primeros años y medio, todo muy maravilloso, tratado de paz. Y en Israel, los judíos haciendo sus sacrificios en el templo, como para lo cual lo construyeron y anhelaban tanto. Pero va a llegar un momento, parece que a los 3 años y medio, dice la palabra, en Daniel 11, capítulo 11, del 29 al 31, escuche esto, dice, al tiempo señalado volverán al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Pero dice el 30, porque vendrán contra él naves de Quitín. ¿Contra quién? Contra ese antimesías. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, contra los sacrificios que se hacen en ese templo, que se van a hacer en ese templo. Y hará según su voluntad. Vuelve y lo que mi esposa decía, van a pisotear. Va a pisotear. Es un sistema que va a pisotear. Volverá pues y se entenderá, escucha esto, con los que abandonen el santo pacto. Con los que abandonen el santo pacto no va a tener guerra. ¿Se acuerdan que les decíamos la vez pasada? ¿Para quién es la gran tribulación? ¿Quiénes son los que van a ser perseguidos? ¿Quiénes son los que van a ser atropellados? Los que busquen la santidad, los verdaderos hijos de Dios. Si a una persona camina en dos pensamientos y es tibio, tranquilo que no va a tener guerra. Él la guerra la va a tener es con los que se mantienen fieles al pacto, a la santidad y adorar solo al único Dios verdadero. Dice, y se levantarán de su parte tropas, o sea, ejércitos, que profanarán el santuario. Van a ir a profanar ese templo cuando escuchemos que lo están construyendo. Después de 3 años y medio, va a ir a profanar ese templo y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y les va a prohibir que sigan haciendo sacrificios al Dios del cielo y pondrá la abominación desoladora. Entonces me quitan el sacrificio al Dios vivo y van a adorarme a mí porque él se va a querer llamar Dios. Esa es la abominación desoladora. Ahí es cuando Israel despierta y entiende que ese no era el Mesías esperado. Israel reacciona y dice, ni riesgos, no vamos a adorarlo a usted. Y ahí es donde se viene con toda furia contra Israel. Pero escuche esto tan hermoso. A Israel en la palabra se le dice la mujer. O sea, así la llaman en Apocalipsis. Y entonces viene en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y dice, y la mujer, o sea, Israel, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentaran por 1260 días, hermoso, 3 años y medio, usted puede hacer la cuenta. Quiere decir que a los 3 años y medio, cuando rompe el pacto y ya no está amigo de los judíos, sino que ya viene y se levanta contra ellos de frente, cuando ven que ellos no lo adoran, seguramente los judíos van a sufrir mucho la persecución de frente, pero viene nuestro Dios y les tiene un lugar en el desierto, no sabemos si es búnker o hay algo que hay preparado, y Dios los va a librar a ellos. Y cuando vio el dragón, escucha esto en el versículo 13,
Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando se habla de dar a luz al hijo varón, de un nacimiento, es porque a ellos se les va a caer la venda y van a empezar a reconocer al Mesías. Ese es el nacimiento para lo cual hayan habido tantos dolores como de parto. Cuando mi esposa dice que los judíos de pronto dirán, ¿y entonces dónde está la iglesia? Porque está excluyendo a la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? Supuestamente la iglesia se ha ido con Cristo, porque esa parte la que va a tener que vivir es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, donde Dios va a tratar con ellos. Esa parte se supone que es que la que, porque no se está hablando de los cristianos ni de la iglesia, no, está hablando de Israel, el pueblo de Dios que va a jugar una parte elemental en esa última etapa de toda esta consumación de todos estos tiempos para que venga el tiempo mesiánico, porque siempre está hablando de que los judíos, que Israel, Israel, entonces la iglesia ¿qué? No, pero hay dos partes, amor, gracias, y es que... Pero hay que, sí, bueno. Sí, mi amor, pero lo que estás diciendo es súper válido para la postura de los que dicen que a nosotros, a los redimidos, no nos va a tocar la gran tribulación, o sea, esa persecución atropelladora del anticristo, según esta postura, ya la iglesia hubiera sido raptada y no nos toca esa gran tribulación. Porque ahí está hablando de Israel. Porque hasta ahí vamos en Israel, pero aquí más adelante vamos a leer cómo dice que después de no poder hacer nada con Israel, de no poder acabar a Israel, que nuestro Dios entró a defenderlo, va a ir a perseguir a los otros también escogidos. Espérate, que es la otra postura también que dice que sí vamos a ser raptados, pero que sí nos va a tocar padecer esa gran persecución. Entonces, cada uno ya pues escoge o toma su postura, que es muy válido lo que dice mi esposo, pero como siempre ha dicho mi esposo, estemos preparados. O sea, porque hay muchas posturas que dicen... Cual sea la postura, sí, no importa, estar preparados ya. Exactamente, siempre lo hemos escuchado. Él dice, no, es que estemos preparados, no sabemos cómo va a moverse Dios, sí, ahí la escritura apunta a esto, pero hay argumentos para las dos posturas muy completos. Entonces yo digo, estemos preparados. Mire lo que dice tan tremendo. Y cuando vio el dragón, ya ustedes imaginarán de los países a quién tipifica el dragón, hasta ahí, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esa mujer va a despertar Israel y va a recibir a Yeshua como su Mesías. Eso es dar a luz. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. O sea, Dios les va a dar una salida sobrenatural donde se le van a volar a este sistema, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, los 3 años y medio, los 1260 días que les hablaba antes. Y la serpiente arrojó de su boca, el versículo 15, tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, Dios entró sobrenaturalmente. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios los va a salvar sobrenaturalmente, pero sí van a sufrir durante esos 3 años y medio. Parece que esto es como al final, pero hay un tiempo donde Israel sí es muy, por eso se llama la angustia de Jacob, dice la palabra. Va a ser demasiado atribulado con ese sistema, Israel. Mira lo que dice el 17, que esa parte la que usted y yo tenemos que tener muy clara. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Israel y se fue a hacer guerra, o sea, se llenó de ira, no los pudo acabar, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Nosotros somos ese resto esparcido por todas las naciones, ¿se acuerdan? Somos ese Efraín esparcido por el que vino Yeshua a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿se acuerdan? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Pero contra quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Lo que decía ahora, no contra el que hizo la oración de fe y contra el que se congrega. No, el que de verdad guarda el pacto, el que guarda el mandamiento y tiene testimonio. A esos es a los que después viene a perseguir, que es la otra postura, y es que la iglesia iba a sufrir esa persecución.
¿Qué pasa? Esto ocurre en un periodo de 3 años y medio y en algún momento de este tiempo el mismo Dios entra y se cumple Ezequiel 38 y 39. Léase todo Ezequiel 38 y 39 para que usted entienda cuando luego al final parece de esa gran tribulación y ya se vienen varias naciones en bloque contra Israel y viene Dios y les da una salvación poderosa. Miren qué tremendo estar bajo la cobertura del Todopoderoso. Primero los lleva al desierto y evita que el enemigo los devore por completo. Pero ya al final, cuando viene el ataque de Gog y Magog, que se cree, y por muchos estudiosos han confirmado que Gog es Rusia y sus aliados, pero cada uno pues debe investigar esto. Es impresionante la salvación de nuestro Dios. Por eso, pueblo, ¿qué queremos decir? Vienen movimientos muy fuertes, vienen pisoteando y cada vez más el enemigo va a pisotear. Pero hay algo bien claro y se cumple en la escritura. Al que está bajo pacto, el que está bajo la cubierta, las alas, el que está tratando de hacer lo mejor para agradar a nuestro Dios, va a ser librado, va a ser preservado. Y si en alguna manera hay que partir, pues nos vamos a ir con él. Eso es bien importante. Entonces, mire que dice Ezequiel 38, solo le voy a leer punticos para entender qué es lo de la guerra de Gog y Magog. Del 18 al 20 dice, en aquel tiempo cuando venga Gog, imagínese Rusia, imagínese así como está pasando con Ucrania, contra la tierra de Israel, dijo Yahweh el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Es que no le toquen la niña de sus ojos. Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Ay, muy hermoso. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. O sea, se va a hacer sentir cuando Israel sea asediada. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Primero, eso, imagínense, ellos asediados por un mundo de tropas y de ejército. Y Dios empezar a hacer semejante movezón y le hace todo el 38 y 39, cómo se refiere a God y habla de un tipo soberbio, altivo, no, lo describe tremendo. Y dice Ezequiel 39 para avanzar, versículos del 4 al 7. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Está hablando a Gog y Magog. Y los pueblos que fueron contigo, que es un bloque que se van a aliar. A aves de rapiña que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo. Te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Yahweh el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Yahweh. Y dice el 7, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, el santo de Israel, soy el Yahweh, el santo de Israel. He aquí, viene y se cumplirá, dice Yahweh, este es el día del cual he hablado. Entonces, ¿qué resumen hacemos de todo esto, pueblo? Todo se está formando, todo el escenario se está armando. Primero, para que aparezca este antimesías. Segundo, para que venga con su sistema de engaño. Muchos se le van a rendir. Aquí qué tan firme vamos a estar para no rendirnos al sistema. Seguramente nos va a tocar vivir tribulación y persecución. ¿Cómo estamos de equipados? ¿Cómo está esa lámpara de aceite para soportar y no doblegarnos? Luego viene la salvación de nuestro Dios y seguramente en uno de esos momentos el rapto, porque el rapto sí sabemos que va a ocurrir antes de que venga la ira, y la ira ya es en su segunda venida, ya luego de esos 7 años en cualquier momento será la venida, la segunda venida, que es la ira, donde Él viene a ajustar cuentas con todas estas naciones, todos estos bloques que se están armando contra Israel. Entonces, si en esos 7 años, si aparece este antimesías, si vemos el templo,
Si es para hacer cuentas y empezar a saber que es un periodo de 7 años definitivo para todo el que se llame hijo de Dios, donde vamos a tener que dar la guerra en santidad, estar bien parado. Entonces, hay señales que nos dicen cada vez lo cerca que sí está la venida del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice mi esposo, eso que vamos a empezar, a que la iglesia esté empoderada, esté llena, que el aceite, que de verdad usted esté ejerciendo su asignación, que usted de verdad cada vez espiritualmente el enemigo cada vez se encuentre más limitado para hacernos daño porque estamos muy empoderados. O sea, de eso se trata, que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque vienen días donde si la iglesia no está así de empoderada y de encendida, no sé, vamos a soportar tanto asedio de las tinieblas y tanta movención a nivel mundial. Entonces, esto me emociona porque veo un Dios que siempre permanece fiel, un Dios que siempre le da la salida al que está alineado y bajo pacto. ¿Cómo no nos vamos a poner las pilas, a ponernos a cuentas con Él ahora más que nunca? Porque qué Dios tan fiel, qué Dios tan bueno, y si se está cumpliendo la parte fea, también se va a cumplir la parte gloriosa para los redimidos y comprados a precio de sangre. Bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra y empecemos a preparar nuestro espíritu, nuestro ser para lo que vamos a empezar y que la gloria de Dios sea vista en cada uno de nosotros, que los enfermos sean sanados, que los cautivos comiencen a ser libertados, que la gloria de Dios sea derramada en toda su potencia sobre nosotros, porque creemos que estamos en los últimos tiempos y creemos que habrá un gran derramar de Dios en estos últimos tiempos. Amén. Y un gran despertar. Hagamos parte de ese gran movimiento y hagamos parte de ese remanente. Dios los bendiga a todos. Amén. Y la sangre de Cristo los cubra. Amén. Hasta luego.